Buenas, hermanos, el Señor los bendiga. Le damos gloria y alabanza al Señor por un culto más. Le damos gracias por mantenernos unidos a través de esta plataforma. Le ruego y le pido al Señor que los mantenga todos saludables, que los mantenga todos unidos, guardados y protegidos en cada entrada y cada salida que tengan, hermanos. Le damos gracias al Señor por cada despertar que nos ha dado esta semana y por cada descanso en nuestras noches. Gracias por brindarnos seguridad, por brindarnos confianza, por mantenernos confiados en fe y en Cristo Jesús. Hoy, amados hermanos, le quiero leer unos versículos de Efesios 3, del 14 al 21, que dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenados de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Guardémonos en el Señor, alabemos al Padre amado y glorificado, sigamos confiados conforme a su voluntad. Grandes cosas vienen en camino. Sigamos en oración y ruego y alabanza para exaltar y glorificar a nuestro Padre amado, hermanos. Los quiero mucho. Saludos a todos. El Señor los bendiga. Mientras los cielos se abren, te adoro, y yo respondo al ver tu gloria caer. Que hoy tu gloria descienda en nosotros, haz que tu amor invada todo mi ser. Santo Espíritu de Dios,
le había dado una promesa maravillosa a David, llevándolo desde el campo hacia el trono. Y nosotros probablemente hubiéramos imaginado que ese ascenso iba a ser gradual, pero nada más alejado que la realidad. La vida de David es un reflejo de cómo es la vida en la tierra. Muchas veces se está arriba, muchas veces se está abajo. Realmente es un estilo de montaña rusa y los caminos de Dios nunca son lineales, nunca son del todo sencillos como nos gustarían, pero siempre son mejores y siempre llegan al objetivo cuando estamos dispuestos a obedecer y no imponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Él, sino cuando cedemos y le decimos: Señor, aunque no entiendo qué está pasando conmigo, yo quiero caminar por fe. Así como dicen las epístolas, ni siquiera el mismo Cristo fue eximido de caminar por fe. Cristo andaba sobre la tierra sin saber qué iba a pasar el día siguiente, solo con la guía del Espíritu Santo. A veces creemos que Cristo lo tenía todo resuelto y no es verdad. Él también tuvo que vivir por la fe. Y si Cristo pudo, David también va a poder y nosotros también vamos a poder, porque el Espíritu Santo que nos acompaña es el mismo. Y este Espíritu Santo es el protagonista del día de hoy, porque aparece en escena primero como un protagonista silencioso y luego se manifiesta al final para demostrar y recordar quién es el que tiene el control. Recordemos lo que habíamos visto hasta ahora. Vimos que Dios le había dado a David esta promesa de ascender del campo al trono y que había dispuesto las herramientas para capacitar a David. Primero Saúl había caído bajo las influencias permitidas por Dios bajo ciertos parámetros, como lo expliqué en el video pasado, para impulsar el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Necesitar a un músico preparado como David al lado, ¿okay?, que lo pudiera calmar por medio de canciones, que ahí también opera el Espíritu Santo y vemos el poder del Espíritu Santo sobre ese espíritu maligno que Dios permite. Pero lo más importante ahí es que David puede ver todo lo que hace Saúl. Cuando Dios te da un llamado, Dios te va a proveer las herramientas para capacitarte, no te va a saltar a la ligera. Así que esta es una de las herramientas que David tuvo. Y segundo, Dios le dio la oportunidad en ese combate de David contra Goliat, y ahora David es proclamado y todo el mundo lo conoce porque es el héroe nacional que Dios permite que se lleve todo el crédito para impulsar su imagen hacia arriba, mientras que la imagen de Saúl sigue en decadencia. Todo el mundo ya conoce quién es Saúl, ya era un secreto a voces, dicen los eruditos que los chismes corrían en toda Israel, y aunque no se sabía quién, sí había un rumor de que Saúl había sido desechado y había habido un rumor de que había otro ungido, pero nadie tenía idea de quién era ese otro ungido. Ahora, con esta victoria de David y Goliat, las cosas comienzan a ser más evidentes y aquí es donde la situación comienza a cambiar para David. Ahora Saúl se va a aferrar al trono y no va a querer soltarlo y va a usar todo el poder y la autoridad en su mano para perseguir a David, incluso después perseguir a Samuel, a toda la compañía profética, y vamos a ver cómo Saúl se quita la máscara y se aferra como todo buen tirano al poder que no quiere soltar, aunque ya no tiene el apoyo de gran parte de sus militares, no tiene el apoyo de los sacerdotes, ni siquiera tiene el apoyo de su familia. Todos poco a poco se van volteando y saltan la taranquera y apoyan a David. Y todo es un proceso de Dios, porque vemos que David no movió muchas veces ni un solo dedo para que las cosas extraordinarias pasaran. Simplemente obedecía, hacía lo que tenía que hacer y las cosas fluían. Y eso en efecto nos muestra cómo es la vida. Pero eso no lo exime de pruebas, todo lo contrario. Ya Dios preparó a David como guerrero militar y lo preparó cómo gobernar, ¿okay?, cómo tener esa sabiduría para poder ejercer el trono, cómo manejar embajadores, cómo manejar problemas y asuntos civiles, etc. Todo eso lo vimos el capítulo pasado. Pero ahora viene un proceso mucho más importante, su corazón. Y Dios necesita comenzar a trabajar el corazón de David de una forma espectacular. Y aquí comienza en simultáneo con este libro la reanudación de los salmos. Los salmos se escriben realmente desde el Éxodo hasta prácticamente el final de la era de los reyes. Pero no se habían escrito salmos nuevos, o se cree que no se había escrito salmos nuevos desde que comenzó la era de los jueces. Es decir, tenemos entre 380 a 420 años sin salmos nuevos. Y ahora con David se vuelven a escribir. ¿Y por qué los salmos son importantes? Porque son los libros que más nos conectan con Dios. Es muy fácil sentirnos identificados con un salmo porque ahí está plasmado
los sentimientos humanos que Dios permite. Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita en el lenguaje de los hombres, y aunque la palabra es de Dios, eso no significa que quienes la escribieron entraron en un trance mágico a redactar, sino que Dios respeta la autoría, la personalidad de cada autor, para que nosotros podamos entender, y están allí plasmados muchas veces las emociones, los sentimientos. Así que junto al libro de Samuel y los demás posteriores, a medida que vayan apareciendo los salmos, los vamos a ir estudiando en paralelo, porque las historias son las mismas, solo que unas son contadas desde el punto de vista histórico, como estamos haciendo ahora con Samuel, y la otra cara nos va a dar esa misma historia desde un punto de vista más poético, y ambas nos conectan a Dios. Y es muy interesante ver que estas situaciones de crisis que va a comenzar a vivir a David comienzan a inspirar sus salmos, y así se reanuda esos 400 años donde no había más salmos en Israel. Y hay un escritor y predicador muy famoso, se llama Spurgeon, Spurgeon si lo quieren buscar, Charles Spurgeon. Y él dice una frase que a mí me impacta mucho. Dice: nunca en mi vida he estado en una posición tan baja donde no pueda ver hacia abajo y ver a David allá abajo, peor que yo. Pero tampoco he estado en una situación tan alta donde no pudiera ver así y viera a David encima de mí, en una posición más alta, feliz y alabando al Señor. Y es verdad, yo creo que todos los que hemos leído los salmos y nos podemos sentir identificados con esos sentimientos, con esos clamores, con esas oraciones, con esos cánticos, podemos dar fe de que es así. Siempre vemos salmos donde David está por el piso y aún así permanece fiel a Dios, y vemos salmos donde se mantiene humilde pero está en una posición más encima que nosotros, alabando al Señor. Y la única forma que eso ocurra es que la vida de David toque el piso y la vida de David lo lleva al fondo, lo lleva al tope. Entonces, necesariamente la vida de David tuvo que ser una montaña rusa de emociones, y eso es lo que vamos a ver, y vamos a ver los sucesos que van inspirando esos salmos. De hecho, la semana que viene vamos a ver 2 de los salmos que fueron escritos durante este periodo, y ambos tienen autoría de David. Entonces no se alarmen si la semana que viene ven salmos, no hemos abandonado Samuel, simplemente es esta misma historia pero desde la perspectiva poética de David. Entonces, dicho todo esto y puestos en contexto, vámonos a 1 de Samuel capítulo 18 para comenzar a ver cómo cambian las cosas. Ahora tenemos un David que se siente en las nubes, se siente en la gloria, está feliz, vio la mano de Dios abriéndole camino contra Filistea, pero ahora es que comienzan las pruebas interesantes en su vida. Pero inicia el capítulo con un detalle bien importante, y no es casualidad que nos empiecen contando esto. Hubo un pacto de amistad. Un pacto de amistad nada más y nada menos que con el príncipe Jonatán, que ya lo conocimos, vimos hace 2 o 3 videos. En el video del rey está desnudo, cómo era Jonatán, vimos que ahí él se dio cuenta desde hace mucho tiempo que su papá no es el idóneo para gobernar y que no era aprobado por Dios. Incluso antes de ser desechado por Samuel, ya Jonatán lo sabía. Jonatán le duele su pueblo, Jonatán le duele las torpezas de su papá. Entonces es un hijo fiel, es el príncipe, realmente el trono le corresponde a él. Pero aquí vemos un episodio muy interesante cuando David y Jonatán se conocen y se hacen mejores amigos. Qué desgracia para Saúl, que quien se supone que debería ayudarme, que es mi hijo, ahora está en mi contra. Y no hubo astucia de parte de David, y eso lo vamos a ver porque este pacto fue iniciativa de Jonatán, no de David. Así que nadie puede decir de que fue una estrategia de David voltear al príncipe, cuadrar un golpe de estado. David no hizo nada, simplemente estuvo allí esperando las órdenes, el tiempo de Dios, y era el Espíritu Santo moviendo las fichas y haciendo que todas las cosas cayeran en su lugar. A veces nosotros queremos hacer y planificar y movernos 500 cosas, y por supuesto que hay que ejercer acciones, pero realmente quien hace las cosas es Dios. Muchas veces lo único que tenemos que hacer es esperar la salvación de Jehová, como le dijo el Señor a Moisés cuando estaba abriendo el mar: cálmense, simplemente esperen a que yo haga las cosas, no tienes que hacer nada. Hay veces donde no hacer nada es algo. Si Dios te está pidiendo esperar, eso es hacer algo, y es algo en contra de la fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe quiere hacer, tenemos miedo, queremos resolver por nosotros mismos, pero Dios es el que tiene ese control. Así que vamos a ver en el capítulo 18 de 1 de Samuel.
Aconteció que cuando él, es decir, David, hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada o encadenada con la de David, quiere decir que le cayó muy bien. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. ¿Okay? Aquí los eventos están en desorden. Ya había explicado de que no siempre están en orden cronológico, sobre todo en el libro de Samuel. Pero es interesante que Saúl le dice a David, lo tiene pillado y dice, este me huele que es el elegido de Dios. ¿Okay? Ya lo sabía en ese momento. Así que a propósito lo deja dentro del palacio para vigilar sus movimientos y asimismo ver qué hago con él. ¿Okay? Lo quiero tener cerquita, no quiero que se vaya lejos. No vaya a ser que el día de mañana venga con Samuel o venga algo y me quiten el trono. ¿Okay? Entonces vemos a un Saúl decidido desde el inicio a arrebatarle la situación a Dios, porque Dios le dijo en la cara, yo te voy a quitar el reino para dárselo a otro mejor que tú. Y ahora Saúl descubrir quién es ese mejor que él, la envidia lo empieza a carcomer y va a ejercer todo para luchar, no nada más contra David, sino contra Dios y su plan. ¿Okay? Y él va a usar todo el poder en su mano para tratar de oponerse abiertamente a Dios. Y eso va a ser cada vez más evidente a lo largo del mensaje de hoy. Y dice que David y Jonatán hicieron un pacto, un pacto de amistad y de lealtad, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Okay? Esto nos parece extraño, pero esto era una costumbre de la antigüedad. Se ve en Grecia, se ve en la cultura céltica, se ve incluso en Egipto y en Babilonia. Cuando dos amigos o guerreros o personas en general hacen un pacto, suelen intercambiarse ropas. En el caso de ellos son armas, que principalmente son armas. Entonces realmente Jonatán solo tenía que darle el arma, pero aquí Jonatán le entrega todo a David. Eso nos dice dos cosas. Primero, que el pacto de Jonatán va más allá de lo exigido por la sociedad, es decir, no son amigos, son súper amigos para siempre, como diríamos hoy. ¿Okay? Segundo, y eso va a repercutir en la lealtad, en la fidelidad y en ayudar a los eventos que siguen a continuación. Y segundo, el hecho de que él se despoje de las ropas y las prendas de príncipe. El príncipe es el sucesor del trono. Entonces, algunos eruditos consideran que esto es un reconocimiento de Jonatán a David, a decir, yo no soy el sucesor del trono, aunque esto es mío y me pertenece por herencia. Si Dios dijo que es tuyo y que el nuevo linaje eres tú, tómalo, amigo, yo te lo entrego. Y qué valiente es Jonatán para poder ceder algo así. Y es absurdo que quien debería luchar por el trono, que es Jonatán, no lo hace. Al contrario, está apoyando a David en contra de su papá para que David asuma el lugar que a él le corresponde. Y ahí vemos un tremendo hombre, una gran amistad, que hasta hoy se sigue estudiando y es el mayor ejemplo de amistad, o uno de los mayores ejemplos de amistad en toda la palabra de Dios. Entonces este pacto va a ser importante y va a influir en gran manera en todo lo que va a pasar a continuación. Entonces ahora Saúl tiene un problema porque resulta que su hijo se le voltea y apoya nada más y nada menos que a su mayor enemigo. Y salía David a cualquier lugar a donde Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente. David hacía todo derecho, no daba espacio ni cabida para que hablaran de él. ¿Okay? No actuaba de mala gana, no se rebelaba contra Dios, sino que tenía todas las cosas en orden. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de Saúl. Entonces, como Saúl lo trataba de enviar a la guerra a propósito para que lo mataran, lo que hacía David era traer victorias y más victorias y más victorias militares. Y eso comenzaba a despertar en la gente el ver quién es el verdadero líder. ¿Okay? Y la gente comienza a amar más a David que a Saúl. Y aconteció que cuando volvían ellos, ya dije que los eventos no están en orden cronológico. Esto pasó antes que el pacto con Jonatán en el palacio. Cuando volvían después de matar a David, de que David mató a Goliat, se regresaban juntos. Y cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando y tocando instrumentos musicales para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y eso era una cultura muy popular en la antigua Israel y también en toda la antigüedad, que cada vez
que había un estilo de victoria militar, las mujeres salían a recibir a los guerreros. Y las mujeres hacen un canto particular. ¿Okay? Se enojó Saúl en gran manera porque cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David hirió a 10.000. ¿Okay? Y luego se enojó Saúl porque le desagradó este dicho y dijo: a David le dieron 10.000 y a mí me dieron 1.000, no le hace falta más que el reino. ¿Okay? Aquí nosotros podríamos pensar que se trata de números nada más, de que bueno, a mí me dieron 1.000 y a David le dieron 10.000. En parte es eso, pero más importante aún, en poesía hebrea es interesante ver que el 1.000 y el 10.000 son equivalentes. Y eso no nada más lo vemos aquí, lo vemos en Deuteronomio 32:30, lo vemos en el Salmo 91 versículo 7 y en Miqueas 6:7 se compara el 1.000 contra el 10.000. Y estudios modernos sugieren de que esta comparación significa, bueno, esto es verdad y esto también es verdad, pero es más verdad que la primera. Es decir, lo que estaban cantando las mujeres tiene dos significados. Tanto Saúl como David, ambos son importantes. A Saúl no lo están despreciando. El hecho de que le den 1.000 no lo están despreciando. Pero al darle a David 10.000, lo que están diciendo es: sí, Saúl mató 1.000, eso es verdad. Y David también mató, pero mató a 10.000 en el sentido de que esta verdad es mayor a la anterior. O sea, Saúl mató y es verdad, pero David es aún más verdad que mató a esos 10.000. Y esa es la ira de él, que a David le dan un lugar entre comillas de mayor importancia, pero realmente ambos números son equivalentes. Así que Saúl, esto hace peor la historia, porque Saúl realmente no tenía por qué oponerse a este cántico, porque este cántico los equipara. Es decir, la envidia de Saúl no es porque David le dan 10 veces más, sino porque los equiparan y dicen que los dos son verdad, solo que lo de David es un poquito más verdad que lo de Saúl. Y es un cántico normal, ¿okay? No es para despreciar al rey. Entonces eso hace aún peor la situación, porque Saúl no tolera ni siquiera que David sea mencionado a la misma altura que él. Por eso es que él dice, no le falta más que reino, y que come que adivina. En efecto, ahí es cuando Saúl se da cuenta de que cuando las mujeres los comparan a los dos y dicen, bueno, David y Saúl mataron a miles, esa es una mejor traducción del canto en nuestro entendimiento. Ahora Saúl se asusta y dice: ya sé quién es, ya lo comprobé. Por eso es que luego cuando llegan al palacio, recuerden que este camino es antes de ir al palacio, es cuando no lo deja salir más y le dice: yo quiero que ahora te quedes aquí fijo conmigo, ¿okay? Yo no quiero que te vayas con tu papá a cuidar ovejas, quédate aquí. Y aconteció que el otro día un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Este desvariaba, podemos decir también que entró en trance, es otra traducción. ¿Okay? El espíritu maligno toma a Saúl y David tocaba con su mano como los otros días, pero tenía Saúl una lanza en la mano y Saúl le arrojó la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David la evadió 2 veces. Y evadir una lanza que va a esa velocidad 2 veces es un acto sobrenatural, ¿ok? También David es un guerrero valiente, pero que ni siquiera haya salido herido es algo tremendo. Y allí David no huyó, porque dice, bueno, está tostado porque tiene el espíritu maligno sobre él. ¿Ok? Notemos que ahí David no huye. La cuestión pasa después, cuando ya Saúl se quita la máscara y él en plena conciencia sí quiere matar a David, y es cuando cambia la situación, pero eso lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces David se conducía prudentemente en todo lo que Saúl le mandaba, y Saúl estaba muy temeroso de David, así que cuando Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, Saúl entendió: ya yo no tengo el poder lo tiene él, yo lo pude haber matado 2 veces y no pude, algo está con él. Y Saúl allí se asusta y dice: yo voy a agarrar, le voy a poner a cargo de un ejército de 1000 y lo voy a mandar por ahí para que se vaya y me deje tranquilo, porque Saúl verdaderamente tenía miedo de que Dios estuviera con David. Entonces, ¿qué hizo David con esa orden? David se conducía prudentemente en todos los asuntos y Jehová estaba con él y le concedía victoria tras victoria tras victoria. Y viendo Saúl que David se portaba tan prudentemente, tenía temor de él, porque él esperaba que cometiera el pequeño error para decir: mira, un traidor, vamos a ejecutarlo, cualquier excusa. Él estaba buscando lo que sea para que David cayera y se resbalara en la concha de cambur, en la trampa que él estaba allí poniendo. Y Dios no lo permite, sino que todo lo contrario, todo lo que el enemigo le hacía para mal,
para David se convertía en un bien. Así que cuando toda esa gente te ataque, cuando toda esa gente se ponga en tu contra, si tú tienes a Dios de tu lado y Él te dio ese llamado, esos ataques te van a fortalecer, son los que van a construir tu liderazgo, son los que van a construir los planes, son los que te van a hacer salir adelante. Porque como dice un refrán, cuando te lancen ladrillo, aprovecha y construye una casa con eso. Y eso es lo que estaba haciendo David por medio del Espíritu Santo, que es el instrumento que lo guía y lo dirige a hacer todo. Y todo Israel y toda Judá, quiere decir tanto el sur como el norte, de punta a punta el país entero, amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Cuando salía y entraba, quiere decir, eran campañas militares, triunfaba contra los filisteos, el pueblo se sentía seguro. Este es mi líder, este es el que me está protegiendo, este es el que Dios está con él, no es corrupto, queremos apoyarlo. Entonces la gente y los militares comienzan a ver que David es el verdadero líder y Saúl comienza a verse como una figura pintada en la pared. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te voy a dar en matrimonio a Merab, mi hija mayor, por mi mujer, con tal de que seas un hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Pero Saúl decía: bueno, que no sea mi mano contra él, sino que yo lo voy a mandar a batalla para que sea contra él la mano de los filisteos. Lo voy a mandar a ver si se muere, ¿ok? Alguien la tiene que matar. Entonces lo pone al frente de batalla a propósito para que lo mate otro, a ver si lo mata, ¿ok? Pero David respondió a Saúl: bueno, pero ¿quién soy yo o quién es mi familia para yo pertenecer a tu linaje real? Y llegando el tiempo en que Merab, la hija de Saúl, se había de dar a David, a última hora fue dada por mujer a Adriel Mealotita. Es decir, Saúl se burló de David, no cumplió su promesa. Cuando por fin le va a dar la hija en matrimonio, agarra y se la da a otro que no tenemos la más mínima idea de quién es. No sabemos nada de Adriel Mealotita, sino solo que es Mealotita, más nada. Entonces se la dio a un total desconocido, y ahí vemos que a Saúl no le importa nada, no le importan los sentimientos de su hija, no le importa quién está metiendo en su familia real, simplemente todo gira en torno a David. Y esto Saúl lo hace a propósito porque ve otra estrategia. Dice: bueno, no se murió esta vez, yo necesito otra excusa para volverlo a mandar al campo a que se muera. Y había otra hija de Saúl, y Saúl sabía eso, que estaba enamorada de David, que era Mical. Y dice: bueno, como él no le gusta a la mayor y la menor lo quiere, como no pudo morir en mano de la menor, Saúl le dijo: yo te la voy a dar en matrimonio, ¿ok? Se la voy a dar en matrimonio para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Y dijo pues Saúl por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Pero ya David no le creía, ¿ok? David ya sabe que Saúl es inconstante, que Saúl se está burlando de él y sabe por dónde van los tiros. Y por eso mandó Saúl a sus siervos. Es importante que nos digan que mandó Saúl a sus siervos. Ahí vemos que David era pila, que no está viviendo en las nubes, sabe en la situación en la que está, sabe las intenciones de Saúl. Así que por eso los siervos interceden, van y hablan con él y le dice: vayan, hablen en secreto a David diciéndole: he aquí, el rey te ama y todos tus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Entonces Saúl mandó falsos consejeros para engatusar a David y que David aceptara a la hija de Saúl. Y resulta que ellos estaban enamorados y David termina cediendo. Porque ¿cuál era el plan de Saúl? Dice: bueno, como no murió con la hija mayor, que con la hija menor sí muera. Yo quiero que le sea por lazo, ¿ok? Quiero que le sea la trampa con la cual él caiga muerto. Y resulta irónicamente que esta mujer, más que ser un lazo, fue un puente para la victoria de David contra su papá, como lo vamos a ver más adelante, que es bien interesante. Así que ahora ya no vamos a tener a un hijo en contra, sino que a Saúl se le voltean los dos hijos. Y resulta que la dio en matrimonio y esta mujer ama más al marido que al papá. Y todo le sale mal a Saúl una y otra vez. Y dice que los criados de Saúl fueron, hablaron con David, lo convencieron y David les dijo: bueno, pero ¿les parece a ustedes que yo pueda ser yerno del rey, conociendo mi linaje, conociendo de dónde vengo, conociendo que soy pobre? Y Saúl le dijo: bueno, respóndanle a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Que es importante explicar dos cosas. La dote es un precio a pagar por la hija, ¿ok?
Entonces en la antigüedad, y de hecho muchas culturas hasta hoy, cuando alguien se va a casar, paga una cantidad al futuro suegro por la hija. ¿Okay? Entonces Saúl está diciendo, yo no quiero que me pagues nada. En su lugar, como yo sé que, bueno, tú vienes de una familia humilde, etc., yo quiero un plan. Yo quiero que tú vayas a batalla y me mutiles a 100 filisteos, ¿ok? Eso también era una práctica de guerra común en la antigüedad, ¿ok? Me vas a traer 100 prepucios y me lo vas a traer en una bolsita y así esa va a ser el pago por mi hija. Y David va y lo hace y resulta que no le trae 100, le trae 200 y Saúl ahora se queda así. Porque ahora David vuelve a quedar como un héroe de guerra, Saúl se vuelve a quedar con las ganas. Ahora tiene una hija que lo ama y está de su lado y todas las cosas le comienzan a salir mal y se comienza a voltear todas las cosas a Saúl. Y luego en el versículo 30 nos dice, para colmo, los 5 príncipes de las 5 ciudades filisteas salieron en guerra simultánea contra Israel, pero cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los demás y la gente más lo apoyaba. Entonces vemos a un David que tiene el apoyo del ejército, que tiene el apoyo de los sacerdotes, que tiene el apoyo hasta de los hijos de Saúl y todas las cosas se le comienzan a voltear. Ahí Saúl dice, se acabó, me voy a encargar, yo no lo voy a permitir, ¿ok? Si Dios no lo va a permitir, yo lo voy a permitir, yo lo voy a matar, me voy a rebelar. Entonces habló Saúl a Jonatán, su hijo, y lo trae, lo manda a llamar y le dice, mira, te voy a contar algo. Vamos a hablar en la noche porque yo quiero matar a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, tiene un pacto con David que Saúl no sabe. Y ahora resulta que Jonatán va y le cuenta a David esas intenciones y le dice lo siguiente. Jonatán dio aviso a David diciendo, Saúl mi papá procura matarte. Por lo tanto, cuídate mucho hasta la mañana, estate en un lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. ¿Okay? ¿Cuál es el plan? Como buenos mejores amigos se las inventan y se las resuelven todas como buenos aliados. Y Jonatán le dice a David, mira, yo tengo un plan. Tú te vas a esconder en este campo, yo voy a estar hablando con mi papá, paseando por ahí, y a propósito, yo me voy a parar cerca de donde tú estés. ¿Para qué? No para que David escuche, sino para que cuando Jonatán termine de hablar con su papá y su papá se distraiga 5 minutos con lo que sea, Jonatán salga corriendo a donde está escondido David. Vamos a suponer que David está detrás de un árbol, mira, sal corriendo, te van a matar, o mira, ya las cosas están tranquilas, puedes estar en paz. Pero era necesario eso porque acuérdense que en esa época no hay WhatsApp. O sea, Jonatán no puede salir corriendo después de hablar esa cosa con su papá porque su papá va a sospechar. Entonces él planifica y monta todo ese escenario. Y David, eso es una prueba de fe para David muy fuerte porque tienes que ir a la boca del lobo, escondido, porque si me cachan ahí me matan. Entonces Dios va permitiendo todas las cosas y para David es muy difícil. También quizás dudó de Jonatán, no lo sabemos. Dirá, bueno, será que es una trampa para que Jonatán me agarre y me mate también. Me va a traicionar, va a estar del lado de su papá porque él es el heredero del trono. Entonces, ¿cuántas cosas no habrán pasado en la mente de David? Y David debe tener el corazón acelerado a millón. Y ahora viene Jonatán a darle la noticia de lo que había decidido su papá. Pero ¿qué hizo Jonatán allí? Jonatán habló muy bien de David a Saúl, ¿ok? Su padre, y como hijo intercede. Y le dices, no peque rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Y es verdad, Saúl no se puede quejar porque David siempre fue fiel a su posición. Nunca le desobedeció una orden. Nunca hizo nada contrario a lo que Saúl necesitara. Fue un siervo muy leal, muy fiel. Saúl no podía tener quejas contra él. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová le dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, tú te alegraste, tú celebraste. ¿Por qué ahora vas a pecar contra la sangre inocente matando a David sin ninguna razón? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, quiere decir que reflexionó y entendió y dijo, tienes razón, y juró, vive Jehová, que es el juramento más solemne en el pueblo de Israel, que no morirá, no le voy a hacer daño. Pero Saúl, como todo inconstante, que ya lo conocemos, este juramento no va a durar prácticamente nada.
pero en este momento lo hizo, y por eso Jonatán salió corriendo donde estaba David escondido y le avisa y le declaró todo lo que hablaron, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. ¿Okay? Le dice, bueno, aquí está David, hagan las paces, reconcíliense, se acabó. Y David dirá, bueno, por fin ya, Señor, gracias, pasé la prueba. David, que equivocado estás, porque ahora es que viene lo bueno. La situación comienza a cambiar rápidamente, porque sigue pasando lo mismo. El espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Eso quiere decir que la lanza quedó clavada en la pared. Eso nos narra la velocidad con la que iba la lanza. Y David huyó y escapó aquella noche. Y esta huida de esa noche es lo que inspira el Salmo 59, que lo vamos a ver la semana que viene, junto al Salmo 11, que también es inspirado en estos eventos. Entonces todo este drama que comienza a vivir David es lo que empieza a producir los salmos, los primeros de ellos, el 11 y el 59. Entonces, Saúl envió mensajeros a la casa de David para que lo vigilaran. Ya él estaba casado con Mical, y lo mataran a la mañana. Pero Mical, su mujer, traicionó a su papá y le avisó a David y le contó todo y le dijo, si no salvas tu vida esta noche, mañana te vas a matar. ¿Ok? Sal corriendo. Y descolgó Mical a David por una ventana. Él se fue, huyó y escapó. ¿Ok? Luego tomó Mical una estatua. Esta estatua es un ídolo. Voy a explicar qué hace allí y qué es eso. Y la puso sobre la cama y le acomodó por la cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con ropa. O sea, ella agarró una estatua grande que era un ídolo, la vistió, le puso pelo de cabra para que parezca pelo, lo acostó al lado de él, y cuando vinieron los mensajeros para asesinarlo, ella respondió, no, él está aquí enfermo al lado mío, ¿okay? Y es contra la ley, porque no sabemos qué enfermedad es, tocar a un enfermo, ¿okay? En esas condiciones. Si no se hacen todos los ritos necesarios en la ley del Pentateuco. Entonces los mensajeros van donde Saúl y le dicen, mira, no pudimos hacer nada porque está enfermo. Y Saúl se enfurece y le dice, así sea, con la misma cama me lo traen. ¿Okay? No me interesa nada, no me interesa la ley, no me interesa que esté enfermo. Si es necesario, con cama y todo, me lo traen. Pero aquí vemos algo muy interesante. ¿Okay? Cuando los mensajeros entraron, descubrieron que la estatua estaba en la cama y vieron una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl le dijo a su hija, ¿por qué me has traicionado y me has engañado así? Y dejaste escapar a mi enemigo. Y Mical le respondió a Saúl, bueno, es que él me dijo, déjame ir, si no yo te voy a matar. Esto es mentira, es una mentira de ella para encubrir a David. ¿Okay? Porque ella no le va a decir, bueno, papá, es que yo a ti no te veo como rey, yo quiero apoyar a mi esposo porque lo amo más que tú. No le va a decir eso, entonces ella prefirió allí mentir. Pero vamos a hablar acerca de ese ídolo. Si el autor bíblico nos lo menciona, es por algo, ¿okay? Porque si no, simplemente nos hubiera dicho, Mical ayudó a David a escapar y listo. Pero ¿por qué se trae referencia a un ídolo? Todos los eruditos, la gran mayoría, están de acuerdo con que aquí hay un paralelismo con Génesis 31, es decir, con Raquel. ¿Okay? Si no recuerdan la historia de Raquel y los ídolos de la casa de su padre, pueden volver a Génesis 31, lo pueden leer con calma, aquí no lo voy a explicar por el tiempo. Pero aquí vemos un paralelismo entre David, Mical y Saúl con Jacob, Raquel y Labán. 650 años después. ¿Y qué pasó? Aquí ambas esposas se le voltean a su papá por lealtad al marido y aman más al marido que a su papá. Entonces el autor bíblico nos está llamando la atención acá, comparando a Jacob el patriarca con David. Ahí vemos una conexión en la historia de Israel y cómo Dios usó a sus mujeres a pesar de su ignorancia, a pesar de tener esos ídolos para la infertilidad, se cree que es para la infertilidad, y los usaron en contra de sus papás. Entonces lo que estamos viendo aquí, lo que nos está diciendo el autor bíblico, las cosas que pasaron en Génesis se están volviendo a repetir y se van a volver a repetir en el futuro. Y esto tiene perfecta armonía con lo que vemos en Eclesiastés 3:15, que me voy a permitir leerlo,
Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Lo que sucederá en el futuro ya ha ocurrido antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Y para mí este es el mensaje principal de hoy. Lo que ha sido antes será en el futuro y será en el presente. ¿Y quién es el que tiene el control, el poder, el dominio en el pasado, en el presente y en el futuro? Es Dios operando por medio de la Trinidad, pero aquí el protagonista es el Espíritu Santo, que es el que tiene el control. No lo hemos visto, pero ha estado trabajando. Aquí es un trabajo de que los dos hijos no colaboren con el papá para matar a David. Eso es la gracia que Dios puso sobre David, y es el trabajo del Espíritu Santo. El esquivar 3 veces unas lanzas, que eso es como esquivar un disparo, también es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces lo que nos está diciendo el autor bíblico es, esto forma parte del mismo hilo, es la misma historia de Israel, no lo podemos ver como un hecho aislado. Lo que pasó antes con los patriarcas ahora está volviendo a pasar. Y así como Jacob fue puesto en un rol de autoridad muy importante, David va a ser puesto en un rol de autoridad muy importante por medio de la intercesión de sus mujeres oponiéndose a sus papás. ¿Okay? Entonces lo vuelvo a repetir, pueden ver Génesis 31, porque aquí vemos a David, Mical y Saúl en posiciones análogas con Jacob, Raquel y Labán. Entonces la historia es la misma, y de hecho en el hebreo el futuro es el pasado y el pasado es el presente es el futuro. No hay continuidad, y eso es eternidad. Eternidad no significa mucho tiempo, significa ausencia de tiempo y ausencia de espacio. Y aquí vemos cómo Dios opera en eternidad, es decir, en ausencia de tiempo. Lo que ha pasado en el pasado sigue pasando hoy, con otras caras, en otras situaciones, pero es decir, si Dios ayudó a esta gente y el pasado pasa en el presente donde estoy yo, también Dios me va a ayudar a mí en los propósitos que yo tengo. Eso es muy importante. Lo damos por sentado, pero no lo vemos. Lo importante aquí y de este paralelismo es ver esa continuidad histórica del mover de Dios y de su Espíritu, que hoy en día, después del Pentecostés, es mucho más activo y sigue en nosotros. Entonces, nosotros no estamos viviendo en una situación aislada. Esta es nuestra historia, estas son nuestras raíces. De aquí es donde venimos, y Dios ha permitido todos estos procesos hilados de las manos para que nosotros también creamos. Entonces, cuando estemos en situaciones como las de David, no olvidemos que estas mismas cosas nos van a pasar a nosotros. Que va a venir alguien a lanzarnos una lanza, no lo digo en ese sentido. Lo que estoy diciendo es, aunque estés en una situación de crisis, de peligro de muerte, donde no ves nada, donde estés en esa montaña rusa hacia arriba y abajo, como le pasa a David y le va a seguir pasando a David en todo el trono, acostúmbrense, porque todo el libro de Samuel va a ser así. Entonces lo mismo va a pasar conmigo. Va a haber momentos donde yo esté arriba, donde yo esté abajo, pero en todos el Señor, por medio de su Espíritu Santo, va a trabajar en mí y por medio de mí, y me va a fortalecer y me va a guiar y me va a llevar a la dirección que Él quiera, porque vemos aquí cómo hay una continuidad perfecta y absoluta en todas las cosas que están ocurriendo. Y ahora viene algo bien interesante. Huyó David y se escapó y se fue a refugiar con Samuel, quizás para guía espiritual, para refugio, para consejo. Viene a Samuel a Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Así que Samuel dice, ¿sabes qué? Vámonos, porque ese loco viene con todo, vámonos a Nayot, donde está la compañía de profetas. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, David está en Nayot, en Ramá. Quiere decir que Saúl había mandado espías a todos lados a ver quién sabía algo sobre David. ¿Okay? Aquí quizás habían pasado días o semanas, muy probablemente. Entonces Saúl está usando todo el aparataje policial a su mano para tratar de conseguir y asesinar a David. Vemos una rebelión activa en contra de Dios y de sus planes. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y esto es un testimonio de la escuela profética que Samuel había instalado, y que se cree que de allí vinieron después Elías y Eliseo y todos los grandes profetas de Israel. Aquí se inaugura el ministerio profético de una forma más activa. Siempre ha estado, hemos visto antes profetas que vienen y hacen cosas importantes, pero ahora ya es notorio, y el Espíritu Santo se va a manifestar de una forma muy activa, muy escandalosa, para decir, yo estoy aquí, yo estoy en control, y ahora voy a comenzar a trabajar con los profetas. Y es interesante ver que después de este capítulo,
los profetas comienzan a tomar mucha más importancia de la que tenían. ¿Okay? Entonces Saúl agarró y envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron a una compañía de profetas que estaban profetizando, ¿okay? Y se profetizaba seguramente con canciones, alabanza y música. Y vieron a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl que venían a matar probablemente a David, probablemente también a Samuel y a todos los profetas que estaban allí. Y ellos también profetizaron. El Espíritu Santo agarró a los que venían a matarlos y se pusieron a profetizar y a bailar con ellos. Y Saúl se entera. ¿Okay? Y cuando Saúl se entera, agarra y se revela y dice, así es la cosa, voy a enviar un segundo batallón de mensajeros para que me los traigan todos y los voy a fusilar. Los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez. Y también cuando esos nuevos mensajeros llegaron, también se pusieron a profetizar. Y Saúl dice, ¿qué es esto? ¿La cual es la guachafita? No puedo más. Él mismo agarró y se fue a Ramá. Y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Nayot en Ramá. Y fue personalmente él y dice, bueno, ya que el Espíritu Santo no está sobre mí, ese Espíritu Santo no va a poder dominarme porque él me abandonó. Esa es la mente de Saúl. Así que, como todos los que yo mande, el Espíritu Santo los toma, yo mismo me voy a encargar de ir y matarlos uno por uno, porque aquí mando yo y yo soy el rey y yo no voy a permitir que me quiten el trono. Esa es la mente de Saúl, decidida en rebelión, no contra David, sino más importante, contra Dios y en específico contra el poder de su Espíritu Santo. Él piensa que puede burlar el poder del Espíritu Santo. Y dice que cuando Saúl llegó a Nayot, también vino sobre él el Espíritu Santo y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Quiere decir, el Espíritu Santo lo tomó desde antes de llegar y le dice, tú me vas a controlar a mí, mira quién es mi títere. Y Saúl entra dominado por el Espíritu Santo, alabando y profetizando, y cuando llega allá, la compañía de profetas, David y Samuel, lo ven a él así y dicen, ¿qué hace el rey aquí? Bailando, cantando y alabando, porque no era normal lo que estaba ocurriendo allí. Y por supuesto el Espíritu es sobrenatural. Y dice que cuando llegó delante de ellos, lo primero que hizo es que se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Aquí la desnudez no es absoluta. Aquí hay un recurso literario que se llama sinécdoque. Y también la versión en griego utiliza una palabra donde realmente son paños menores. Es como decir que quedó en interiores, ¿okay? No es que el Espíritu Santo lo desnudó para que se exhibiera. Él se quitó la ropa de rey y quedó en bata o en paños menores y la hizo así. Lo que está diciendo aquí, esta acción es muy importante. Esto es un mensaje muy poderoso para todos. Por eso todo el mundo quedó impactado y se crea un refrán popular: el rey también entre los profetas, o Saúl también entre los profetas. Entonces es extremadamente importante, interesante notar cómo el Espíritu Santo tomó el control absoluto de la situación. Entonces este acontecimiento para David es una confirmación: yo estoy contigo, yo soy el que tiene el poder. Aunque tus enemigos luchen contra ti, mira cómo yo los pongo y los humillo delante de ti. Y tú quizás dudaste, David, pero mira cómo el mismo rey Saúl se quita la ropa y la pone delante de ti. También es una confirmación para Samuel, donde el Señor le dice: tú lloraste aquella noche, dudaste, has sido siervo bueno y fiel. Y no quiero que veas, Samuel, de que no depende de ti. Yo no te estoy poniendo una tarea imposible. Tú simplemente eres mi instrumento. Me has servido muy bien, gobernaste como juez, estableciste la monarquía, acompañaste a Saúl y ahora nombraste a David. Fíjate que yo tengo el control. Yo soy el que dirige esta orquesta. Gracias por fundar esta escuela profética. Gracias por establecer el nuevo reinado de David. Ya puedes descansar en paz, puedes estar tranquilo, porque la mayor preocupación de Samuel era no cumplir quizás con esa misión que Dios le había dado, porque como habíamos dicho en otros videos, su vida verdaderamente fue una película
espectacular, donde tuvo que vivir muchas eras en muy poco tiempo, vivió en un momento crítico y ejerció papeles críticos. Entonces esto es una muestra de la misericordia de Dios con Samuel, de mostrarle, mira que yo tengo el control, y aunque tú no estés o tú no hagas nada, yo soy el que va a hacer las cosas aquí, puedes estar tranquilo. Es un shock para la compañía de profetas porque ven el poder del Espíritu Santo que tienen, como aquel hombre que venía a matarlos ahora está allí también profetizando con ellos. El Espíritu Santo da un golpe de timón, un golpe de estado al control y dice, yo soy el que maneja todo, no es Saúl. Pero también es un mensaje para Saúl, un mensaje de advertencia y de amor a Dios. Yo creo que Dios aquí le está diciendo a Saúl dos cosas. Primero, el hecho de que yo te haya desechado como rey no significa que yo te haya desechado como persona. Sobre ti puede estar el Espíritu Santo para una misión específica, pero ya no lo tienes, ya no vas a gobernar, pero eso no significa que yo no te ame. Mira, aquí está mi Espíritu Santo sobre ti. Pero segundo, lo más importante, mira el poder con el que te estás metiendo. Tú querías manipularme a mí, ahora tú eres mi títere porque estás bailando, alabando y sin tú quererlo, yo permití que tú dieras esas ropas simbólicamente allí. ¿Okay? Es un acto de misericordia a Saúl, de Dios, una advertencia donde le dice, mira el poder contra el que estás luchando, no es contra David, no es contra Samuel, no es contra tus hijos, es contra mí y yo soy el que tiene el control y el poder absoluto. Y aquí vemos una manifestación espectacular del Espíritu Santo y este hecho impactó a Israel y sabemos que impactó a Israel porque se creó este refrán popular. Los refranes generalmente surgen cuando hay un secreto a voces o cuando pasa algo que impacta al país o hay algún movimiento cultural muy fuerte, etcétera. Entonces, algo que todo el mundo sabe. Entonces, toda Israel supo que Saúl estaba entre los profetas, se desnudó, ya expliqué lo que es la desnudez, no es total sino parcial, para darle ese lugar a David. Y la gente ve eso y Saúl entiende eso. Pero lo más importante, nuestro protagonista aquí es el Espíritu Santo, que cuando se derrama, cuando obra, cuando opera, pasan cosas fuera de control, porque no las controlamos nosotros, las controla Él. Él es el que tiene el control. Y estas mismas cosas no solo pasaron aquí. El Espíritu Santo ha operado desde el inicio, pero aquí en este capítulo, en mi opinión, hay un punto de inflexión porque arranca de una forma más abierta, más activa, más pública, el ministerio profético que va a tener muchísimo impacto sobre Israel y también sobre nuestra vida, porque lo que pasa en Israel es el camino preparatorio para llegar a Jesús. Entonces, es muy importante recordar que lo que ha sido en el pasado sigue siendo en el futuro y que el mover del Espíritu Santo es el mismo. Y si hoy estás pasando por momentos de dificultad, donde sientes que tu vida va hacia arriba y hacia abajo, a veces incluso no tienes el rumbo, no olvides quién es el que tiene el control. Porque lo tuvo en el pasado, lo tiene en el presente, lo tiene en el futuro. Nuestro Espíritu Santo es el mismo. Y vuelvo a rescatar esta frase de Eclesiastés 3:15, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Y estas historias que están aquí, donde vemos la mano de Dios operando en favor de sus propósitos, en favor de sus hijos, en favor de los que obedecen, también nos acompaña hoy, porque este maravilloso Espíritu Santo ha estado, está y estará siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Dios los bendiga. Levante sus manos, su presencia.